estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con el economista Fernando Marul. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Los mercados finalmente no reaccionaron con euforia ante el dilatado triunfo del gobierno con la media sanción de la ley de bases y el paquete fiscal, esto a pesar de que todos los artículos fueron aprobados en la Cámara Baja. De hecho, los bonos en dólares ley New York cerraron en rojos de hasta 0,5%, mientras que la L30 finalizó la rueda en un verde de 0,2%. Varios ADRs argentinos cerraron en rojo en Wall Street en lo que fue una jornada muy bajista en el mundo, con caídas en torno al 2% para el Nasdaq, 1,5% para el Dow Jones y 1,6% para el S&P 500, mientras que las subas de las acciones ARGI tampoco fueron fenomenales, con Galicia llevándose la más alta de 3,7%. Esta reacción tibia del mercado llegó a pesar de la contundente diferencia del trámite en relación al intento de aprobación de la ley de bases en febrero y a la primera demostración de que Francos y Pose son capaces de alcanzar acuerdos con sectores determinantes de la oposición. 2. Vamos ahora a lo más importante que se aprobó ayer en diputados, tanto del proyecto de ley de bases como en el paquete fiscal. Se aprobó la derogación de la moratoria previsional para las personas que no habían hecho suficientes aportes en su vida y querían jubilarse, esto para reemplazarla con la figura de prestación de retiro proporcional, que implica que las personas de 65 años o más solo podrán acceder al 80% de la jubilación mínima si es que no hicieron los aportes suficientes. En segundo lugar, una derrota para el oficialismo, que votó en contra de subir y equiparar los impuestos que pagan las tabacaleras en prejuicio de la empresa Sarandí, que venía pagando menos que el resto de la competencia. Tercero, se aprobó el régimen de incentivos para las grandes inversiones, que ofrece un amplio abanico de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones de $200 millones o más. En cuarto lugar, se aprobó la reforma laboral light, con la exhibición de sanciones al empleo en negro, la extensión de periodo de prueba hasta 1 año para las micropymes y 8 meses para pymes, y la creación de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones puntuales por despidos. En quinto lugar, se aprobó la posibilidad de privatizar a 40 empresas, incluyendo Aerolíneas Argentinas, Enarsa y RTA. Y el sexto punto más importante es que se aprobaron las facultades delegadas del Congreso a Milei en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año. Pasando ahora al paquete fiscal y con la aprobación del Senado aún pendiente también, volvería el impuesto a las ganancias progresivamente desde sueldos brutos superiores a 1,8 millones de pesos. Bienes personales, en tanto, cambiaría con premios a los contribuyentes cumplidores, pero también con rebajas de alícuotas para este gravamen. Se podrá blanquear hasta $100.000 sin pagar impuestos y más de ese monto con una alícuota inicial de 5% que subirá hasta 15% si se inicia el trámite en marzo del año que viene. Se actualizan por entre 200 y 300% los niveles de facturación del monotributo, con un máximo de 68 millones de pesos anuales, y por último se promueve una moratoria de impuestos no pagados en hasta 84 cuotas con condonaciones de multas y reducción de intereses. 3. Y la gran pregunta ahora, sobre todo pensando en las valuaciones de los activos argentinos y a la espera de que se concrete esta demostración de gobernabilidad, es cómo siguen la ley de bases y el paquete fiscal en su camino para ser sancionados. Hay dos cosas a tener en cuenta acá. Primero es que Milei sí o sí quiere tener todo convertido en ley antes de viajar a Córdoba para firmar el pacto de mayo con los gobernadores, por lo que sería lógico esperar un tratamiento en el Senado de ambos proyectos el 24 de mayo o antes. Y el otro dato que hay que tener en cuenta es que en la Cámara Alta se suele respetar la regla de esperar una semana entre el dictamen en comisión y el debate en el recinto, por lo que mínimamente estamos hablando del 9 de mayo en adelante. Vale la pena recordar, aunque es cierto que cambió el panorama político con esta media sanción, el Senado fue la Cámara donde se votó a favor de derogar el mega DNU de Milei, por lo que habrá que estar atentos a los poroteos en los próximos días. Antes de pasar al expreso financiero, veamos cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 1,2%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,7% para Galicia y caídas de hasta 3,9% para Despegar. Los bonos denominados en dólares cerraron generalmente en rojo por hasta 0,5%, el dólar blue cerró en 1.040 pesos, el MEP en 1.045 y el contado con liqui en torno a los 1.069 pesos. Expreso financiero. Y ahora escuchemos el análisis de Fernando Marul sobre el resultado fiscal que ve en 2024, la acumulación de reservas y el crawling peg, entre otros puntos. Arranquemos, Fernando, con el superávit y cuán sostenible lo estás viendo. ¿Qué estamos esperando para adelante? Es que
el gobierno pueda mostrar en el año un ajuste de los 5 puntos, o sea, pasar de un déficit de casi de 3 a un superávit de 2 puntos, y en los próximos trimestres, van a ser en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, posiblemente no muestre un superávit tan abultado como en los sobre todo en el primer bimestre, enero y febrero, donde se vio el efecto de la devaluación y hubo más licuación. Pero lo que uno espera para el segundo trimestre es que entre la cosecha, las retenciones empiecen a levantar un poquito. Después también por el lado de impuesto país también van a levantar un poco el pago de importaciones. Tenés una segunda variable ahí que va a generar más lograr sostener el impuesto país. Y después por el lado de los gastos tenés los subsidios. En el segundo trimestre va a haber un importante ajuste de los subsidios y eso te va a permitir absorber las subas de jubilaciones que empiezan a impactar a partir de la movilidad nueva a partir de marzo, y eso se va a ver. Entonces esa combinación de ingresos, menores gastos por subsidio, te van a permitir absorber y vas a poder mantener buenos números fiscales. Posiblemente no sean los niveles que vimos en enero y febrero, que fueron realmente extraordinarios, pero dicho eso, uno espera que el segundo trimestre y el tercer trimestre sigamos viendo superávit menos abultados, como para entrar al cuarto trimestre, que recordar que el cuarto trimestre es estacionalmente deficitario. Va a ser muy difícil que se quede cero, va a ser muy importante, pero bueno, tenés que llegar en los primeros 11 meses a dar un superávit bastante importante, cosa de poder afrontar el diciembre y terminar en superávit. Así que después, pensando para adelante, obviamente para 2025 sostener el superávit fiscal va a implicar algún tipo de reformas, sobre todo reformas más estructurales, más de motosierra y no tanto de licuadora, sobre todo si querés bajar el impuesto país gradualmente, que va a llegar posiblemente llegue a niveles de 2 puntos este año, en 2024, entonces vas a tener que conseguir 2 puntos. Pero bueno, ahí tenés el 2025, si todo sale bien, deberías empezar a crecer. Y ahí eso te permite eventualmente lograr mantener la apuesta acá del gobierno es mantener el gasto en términos reales y el crecimiento, lo que venga de crecimiento, pongámosle 4 puntos el año que viene, eso te va a generar mayor recaudación y eso es lo que eventualmente vas a poder bajar impuestos. Eventualmente uno cree que empezaría a partir de enero de 2025 con la baja del impuesto país, al menos gradualmente, o posiblemente a los insumos primeros y después al consumo. Ahí se va a ir, todavía no hay signaling de cómo va a ser, pero uno imagina que en Argentina siempre fue primero fomentar a la inversión y a la producción, y después viene la flexibilidad al consumo. Y Fernando, ¿cómo estás viendo el crawling peg del 2% mensual y lo que significa eso para la acumulación de reservas? También el segundo trimestre va a venir un aumento de la liquidación, más allá de que esto se haya retrasado el mes de abril por las lluvias y ahora los últimos días por el paro. Yo creo que lo que se esperaba que venda el productor lo va a vender. Los niveles de comercialización vienen siendo similares a los que eran en el 2021,
2022, que fue un año sin sequía. En mayo va a subir la aceleración, la liquidación del agro. Eso va a convivir con mayores pagos de importaciones, que ya está pagando, Argentina está pagando. En los datos de marzo dieron casi 2.700 millones de dólares, 60% de aduana, que es algo muy alto comparado con el 25% de pagos que dio diciembre. Entonces eso va a ir en abril, va a estar en 70%, eso va a ir al 80% que fue el promedio histórico. Entonces en los próximos 2 meses, mayo y junio, vamos a ver mayor liquidación y mayores pagos de importaciones. Posiblemente el Banco Central siga comprando reservas, pero posiblemente no sea en el volumen que lo hizo en el primer trimestre, que fue bastante abultado. Eso le va a permitir pagar cancelaciones de deudas que tiene con el Fondo Monetario. También va a tener eventualmente desembolsos, ¿sí? Y eventualmente desembolsos con el Fondo Monetario, y también tiene pagos de este extraordinario que tiene con el rollover de 5.000 millones de dólares con el swap con China en junio. Dicho eso, no creo que en términos de esa menor compra del Banco Central no va a ser, no lo va a llevar a una situación donde el Banco Central esté en una posición de que venda reservas crónicamente y que lo obligue a hacer un cambio de estrategia en el crawling peg. O sea, es como que va a ser menor el excedente, pero no lo va a obligar a hacer un cambio de estrategia. La estrategia la maneja el gobierno, hoy tiene el GRIP, el Banco Central, así que uno no ve grandes cambios ahí en el corto plazo, un cambio en el crawling peg. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer por la tarde Javier Milei tras la media sanción de la ley de bases. Con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de mayo en la Docta Córdoba para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina. ¿Qué pasará en el Senado y cuándo? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.